nociones básicas de probabilidades, un tema bastante sencillo y bonito. Las nociones básicas de probabilidad debemos tomar en cuenta que las probabilidades son incertidumbres, no tenemos nada seguro. Por ejemplo, cuando hablamos de probabilidad del tiempo, podemos ver de que no sabemos si el día que estamos viviendo va a llover o no va a llover. Esa es una probabilidad. Es probable que llueva como es probable que no llueva. Entonces las probabilidades se convierten en incertidumbres, que llevan a un experimento aleatorio, que es un proceso, que da como resultado un conjunto de datos, el cual puede ser determinístico. ¿Cuándo es un experimento determinístico? Cuando el resultado yo sé con anticipación, es decir, cuando yo ya sé qué va a pasar antes de hacer el experimento. Por ejemplo, si yo tengo un marcador en mi mano y lo lanzo al vacío, por gravedad va a llegar al suelo. Entonces, eso yo ya sé de antemano. Eso es algo determinístico. Sin embargo, tenemos otros que son aleatorios, cuando el resultado no puede predecir el resultado con exactitud, ya que es un fenómeno que se puede dar de diferentes formas. Por ejemplo, yo lanzo un dado y tengo 6 caras, entonces tengo 6 probabilidades de que me salga una cara. Por ejemplo, si yo quiero que me salga el número 1 en mi experimento, entonces lanzo el dado, pero tengo 1 en 6 probabilidades de que me salga ese número. Entonces es algo que no sabemos si se va a dar o no se va a dar y de qué manera se va a dar. Las frecuencias y ley al azar. Cuando hablamos de frecuencias, estamos hablando de que la frecuencia relativa de un suceso muchas veces tiende a estabilizarse. Cuanto más veces haga un experimento, más veces me va a dar un resultado fijo. Por ejemplo, mientras más veces vaya lanzando el dado, más veces me va a ir dando, por ejemplo, medio 6, me va a dar luego 3, pero luego se va a ir estabilizando en un solo resultado. Eso es cuando hablamos de frecuencias relativas de un suceso. Las propiedades de las probabilidades, tenemos la ley de Laplace, la ley clásica o a priori. La probabilidad, ¿cuándo es una ley de Laplace? Es cuando la probabilidad del suceso A es igual a los casos favorables entre el total de todos los casos. Entonces tenemos probabilidad subíndice A, que va a ser igual a caso favorable. ¿Qué es el caso favorable? Es lo que yo estoy buscando al azar. Por ejemplo, si yo quiero al azar llamar a una estudiante mujer para que dé un examen, entonces se convierte H en mi caso favorable, ¿no? Se convierte en las estudiantes. Y N es el total de mi población. Entonces es cuando hablamos de ley clásica a priori o de Laplace. Cuando hablamos de prioridades, de las propiedades, también tenemos que tomar en cuenta a la contraria al acontecimiento. ¿Pero contraria a quién? A la ley de Laplace. Es por eso que hablamos que la probabilidad del suceso no A, y aquí si se fijan, la fórmula tiene como un sombrerito en su cabecita de la A, no A es igual a los casos desfavorables, es decir, a los casos que yo no estoy buscando, sobre N. ¿Por qué sobre N? Porque es entre el total de mis datos. Entonces, podemos decir que una probabilidad va a ser siempre el 100%. Por lo tanto, la probabilidad A más la probabilidad no A siempre me tiene que dar 100. Entonces, lo que hemos visto ahora es un trabajo pequeño, es un trabajo muy interesante y sobre todo muy cortito. Vamos a continuar haciendo el ejercicio de las probabilidades. Vamos a hacer los ejercicios de probabilidades, en el cual vamos a tener de la siguiente forma los problemas. Se tiene 50 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y 17 con sarcoptosis. ¿Qué probabilidad se tiene que eligiendo un paciente al azar tenga sarcoptosis? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que elijamos al azar un paciente con sarcoptosis. Entonces, estos pacientes con sarcoptosis son nuestros pacientes que son los que los vamos a llamar caso favorable.
entre el total de los pacientes. ¿Cuántos pacientes había atendido? Había atendido 50 con diabetes y 17 con sarcoptosis. Había atendido 67 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es dividir. Divido 17 entre 67 y ese resultado voy a multiplicar por 100 y su resultado es 25.37%. ¿Qué me está diciendo? Aquí ya está respondiendo a la pregunta. Dice de que la probabilidad de elegir un paciente al azar que tenga sarcoptosis es del 25.37%. Pero siempre tenemos que hacer la contraria. Y la contraria me dice casos desfavorables. Entonces, ¿quiénes son mis casos desfavorables? Son los que no tienen sarcoptosis. Entonces, ¿quiénes no tienen? Los diabéticos. ¿Y cuántos son? 50. Entre el total de mis datos. Hago la división. 50 entre 67 por 100. El resultado que obtenemos es 74.63. ¿Qué cosa? Por ciento, ¿no? Esa es la contraria a la de Laplace. Pero nos dice de que entonces lo que tiene que suceder es de que sumando probabilidad A, vamos a sumar la probabilidad A. ¿Cuánto sería la probabilidad A? Sería 25.37 más mi probabilidad no A, que es 74.63, siempre me debe dar el 100%. Entonces lo que vamos a hacer es 25.37 más 74.63 igual 100%. Entonces yo sé que mi ejercicio está bien realizado. ¿Por qué? Porque el total de mis pacientes ha sido el 100%. Y es así como vamos haciendo nuestros ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer uno más, aunque es bastante sencillo el tema. Se tiene 482 pacientes, de los cuales 89 tienen cardiopatía chagásica. Y 393 tienen lupus eritematoso. ¿Qué probabilidad se tiene que eligiendo un paciente al azar tenga lupus eritematoso? Entonces, ¿cuáles son mis casos favorables? Mis casos favorables son los que tienen lupus. ¿Y cuántos tienen? 393. ¿Y cuánto es el total de mi población? Es 482. Entonces, ¿cuánto va a ser? Vamos a dividir 393 entre 482. Y eso multiplicamos por 100. Va a ser de 81.53. 81.53. Y ya dijimos que es por ciento. Y hacemos la contraria a Laplace. ¿Cuántos pacientes son los desfavorables? Los casos, vamos a llamar casos desfavorables, son 89. Estos 89 entre el total de mis datos, 482. Y hago mi división. 89 entre 482. Y multiplico por 100 y el resultado que obtengo es 18.46. ¿Qué cosas? Por ciento. Y ese resultado, sumado con el anterior, más el 81.53, siempre me tiene que dar el 100%. Aquí lo que vamos a hacer es redondear el resultado porque teníamos un número mayor, 81.54 más 18.46 igual el 100%. Entonces, lo que hemos hecho ha sido los ejercicios de probabilidades, tomando en cuenta la ley de Laplace y la contraria a la Laplace.
¿no es cierto? Para que obtengamos el resultado total. Ahí tengo el 100% de mis datos. Y bien, ese sería el ejercicio de hoy, pero tenemos que saber interpretar. La pregunta dice, ¿qué probabilidad se tiene que eligiendo un paciente al azar tenga sarcoptosis? Entonces hacemos el ejercicio, pero también respondemos. La probabilidad de encontrar un paciente al azar con sarcoptosis es del 25.37%. Y el siguiente ejercicio, de la misma forma, vamos respondiendo. Con eso terminamos las probabilidades.